con esta primera parte de esta mañana, que estará compuesta por dos ponencias, dos trabajos. Primero por el profesor Joaquín Segano, que nos hablará de la disolución del matrimonio rato y no consumado, una clave interpretativa de la formación del vínculo matrimonial. El profesor Joaquín Segano es de la casa, es profesor aquí en esta universidad, no en la Universidad de Comillas, como pone fuera en el cartel, sino de esta facultad. Concretamente es profesor de Historia de las Fuentes y de las Instituciones Canónicas. Y se puede decir con toda seguridad que es una de las grandes promesas que tenemos en esta facultad, no solamente por la edad, porque es joven y tiene todavía mucho camino por delante, sino por los méritos que ya a su joven edad acumula y hacen pensar que, incluso ver ya en él la figura de un gran investigador. El profesor Joaquín Segano es miembro de los consejos asesores de la International Society of Medieval Canon Law y del Centro de Investigación en Historia del Derecho Canónico de la Universidad Católica de Budapest. Es miembro también de la Summer School Il Diritto Canonico nella Storia, Studio e Ricerca sulle Fonti, que depende de la Facultad de Derecho Canónico San Pío X en Venecia. Es también vocal del comité directivo de la revista Ius Canonicum. Su trabajo de investigación ha sido amplio en el terreno del derecho canónico medieval, especialmente en la edición crítica de fuentes, en el estudio de la evolución del instituto del matrimonio rato y no consumado, y últimamente también ha colaborado en un grupo de investigación sobre teología política medieval, en el seno de un proyecto, del proyecto Religión y Sociedad Civil de esta universidad. Por otra parte, ha participado en congresos y conferencias internacionales sobre derecho canónico medieval, ha publicado trabajos en obras colectivas, tanto del ámbito alemán como del anglosajón, y tiene también numerosos artículos en diversas revistas científicas. Bueno, podría decir más cosas, pero vamos a ser un poco prudentes y lo dejamos aquí. Y le cedo sin más la palabra al profesor Segano. Agradezco mucho esta presentación, sobre todo también la prudencia última, un tanto exagerada, sí, también porque uno se puede convertir en una eterna promesa, ¿no? Como uno a veces ve en el ámbito deportivo, ¿no? Eternas promesas que están ahí siempre, pero luego nunca logran llegar, ¿no? Sobre este tema a primera vista, uno podría pensar que la cuestión de la disolución por la potestad papal, no una declaración de nulidad, sino estamos hablando de la disolución de un matrimonio rato, es decir, válidamente celebrado, válidamente constituido, sacramental, es decir, entre dos cristianos, pero no consumado. Uno podría pensar que se trata de un caso realmente excepcional en la vida de la Iglesia y que incluso también se situaría en relación con la esencia del matrimonio, de la institución matrimonial, en un ámbito periférico. Y sin embargo, no es tan raro como a primera vista podría parecer este caso. Concretamente, en el Tribunal de la Rota se presentaron en el 2014 247 casos de petición al Papa de esta disolución. En el 2013 fueron 280 causas y en el 2012 casi 296 causas que llegaron a Roma. Eso en cuanto al aspecto fáctico, pero también en cuanto a su relación con el núcleo esencial del matrimonio. La verdad es que esta institución se encuentra directamente relacionada con esa realidad, porque toca directamente a los dos elementos esenciales de la constitución del vínculo, como es el consentimiento y la cópula. El otro día, también en las dos asambleas sinodales, como en las sesiones de ayer, sobrevoló
en diversas ocasiones y ha sobrevolado la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. Y concretamente uno puede plantearse una cierta paradoja entre la cláusula de Mateo, del Evangelio de Mateo, lo que Dios no ha unido, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, palabras del mismo Señor, en contraste con la institución del matrimonio rato, la disolución del matrimonio rato y no consumado. ¿Cómo pueden conjugarse ambos extremos en el seno de la Iglesia Católica? Y luego, en el fondo, esta no pretende ser una ponencia, yo, con la advertencia que nos hizo ayer el presidente de este curso de actualización, sino en esta intervención me gustaría también reflexionar un poco sobre esos elementos, ¿no? Es decir, cómo actúa la intervención del Papa en la disolución del vínculo. ¿Qué sucede con el vínculo? ¿Qué es lo que hace el Papa? ¿Qué es lo que se produce ahí cuando, efectivamente, un matrimonio válidamente celebrado queda disuelto por esa intervención? Desde luego, es un aspecto complejo, muy complejo. Ya Paco Apalea, hablando del decreto de Graciano, decía que ese tema, ahí tratado, aunque lo veremos, es una cuestión realmente compleja. O sea, ni siquiera los más cercanos a Graciano sabían muy bien esa disposición que ahora veremos. Luego también porque se mezclan muchos elementos. En primer lugar, bueno, en cuanto a las fuentes, la dificultad a veces de tener un mapa concreto o a disposición, pues cómo fue evolucionando la propia doctrina, porque muchas veces faltan obras o elementos intermedios que ayudan a comprender mejor esa evolución de pensamiento. Por otra parte, también está el problema de la cuestión terminológica. Los textos medievales muchas veces se utiliza el término divortium y separatio con una significación no unívoca. A veces esos términos pueden indicar sencillamente una separación de los esposos de mesa y lecho, sin más, o puede indicar una declaración de nulidad, es decir, una establección de que ahí no hubo matrimonio, o puede indicar también una verdadera disolución del vínculo matrimonial. Por tanto, no es fácil interpretar esa terminología. ¿A qué se referían autores concretos cuando utilizaban esos términos, divortium y separatio? También es interesante hacer referencia a la relación que había, todavía no conocida del todo, entre las escuelas teológicas francesas, más desarrolladas en el siglo X, XI y XII que las escuelas teológicas romanas, italianas, y cuál era la relación, es decir, qué obras teológicas francesas estaban en circulación en la Italia de esa época, en Bolonia concretamente, que es donde se formó y comenzó a formarse y a evolucionar el Instituto de la Disolución del Rato y no consumado. Es decir, son elementos, muchos elementos en juego y dificultades a la hora de mostrar un planteamiento o una visión sintética y lógica de esta cuestión, es decir, quedan muchos aspectos oscuros. Luego también las dimensiones implicadas en este estudio, en esta cuestión, son también bastante amplias. En primer lugar, la realidad del matrimonio en cuanto a institución natural de la creación, creado por Dios desde el inicio. También está la realidad del matrimonio en cuanto elevada al sacramento por Jesucristo, con toda la simbología sacramental y teológica que eso conlleva. Y por último, o un elemento más, serían todas las tradiciones jurídicas del momento y que influyeron en esa época, como son la del mundo judío, la del mundo romano y posteriormente con la venida de los pueblos bárbaros, pues todas esas costumbres y usos germánicos que influyeron claramente no solo en esta institución, sino en toda la configuración jurídica de la época medieval. Por eso, tratar en 40 minutos o en un artículo de dar una síntesis sobre este aspecto es realmente difícil. Es decir, no quería aquí hablar de la disolución del rato y no consumado desde un punto de vista de la regulación actual de la institución, que por otra parte tenemos aquí a una experta, a Carmen Peña, la profesora Peña, sino intentar mostrar de la manera
más lógica posible dentro de este espacio de tiempo cómo surgió esa institución, cuáles fueron las decisiones papales que llevaron al nacimiento y a la configuración de la disolución del ratio no consumado, y también cuál fueron el papel de teólogos y canonistas en esa configuración y en esa comprensión, cómo reaccionaron esos autores en esa época. Bueno, a ver cómo lo hago en media hora que nos queda ya. Un primer elemento, diría así, cómo se sabe, ¿no?, que esta doctrina de la disolución del ratio no consumado no fue pacífica a la hora de legitimar la dispensa papal, hasta que en el Renacimiento, con motivo de las críticas vertidas por humanistas y protestantes hacia esta potestad del Papa, canonistas y teólogos cerraron filas en torno al Papa y dijeron, bueno, el Papa, en virtud de su potestad vicaria, puede disolver un matrimonio ratio no consumado. Pero hasta entonces, como intentaré mostrar, la doctrina no fue para nada pacífica a la hora de justificar esa potestad papal. La reflexión teológica medieval se cimentó sobre todo en la doctrina matrimonial de San Agustín y su concepto de matrimonium ratum, que establecía la indisolubilidad del matrimonio en relación con el bonum sacramenti. Si bien la concepción eclesial del matrimonio estaba asentada en la tradición consensualista transmitida por los modelos judíos y romanos, no es hasta el siglo IX cuando se encuentra el primer testimonio o la primera definición por parte de un papa de modo autoritativo sobre el consentimiento como causa del matrimonio. Fue concretamente Nicolás I en el año 866 en la respuesta a la consulta de los búlgaros, donde vino a decir que solus consensus matrimonium facit. Uno podría plantearse cómo pasan tantos siglos, hasta el siglo, mitad del siglo IX, en que no hay, por así decir, una definición doctrinal, una definición autoritativa por parte de un papa. Y hay que tener en cuenta, en relación con esto, que es que la doctrina medieval hasta el siglo XI, X y XI no se planteó, al menos la canonística, concretamente el problema de los elementos constitutivos del vínculo. Los problemas que realmente afectaban y tenían ocupados a los canonistas eran las irregularidades que podían afectar a la constitución del matrimonio, pero propiamente no se dedicaron a estudiar hasta ese momento qué eran los elementos constitutivos del matrimonio. Sin embargo, diversos elementos comenzaron a distorsionar esta tradición consensualista, ¿no?, esta tradición del mundo romano, también judío, y cómo en un primer lugar se introdujo una distinción entre matrimonio cristiano y matrimonio originario, este último menos indisoluble. Ahí ya empezamos a un primer elemento. Parece que la erupción de esta doctrina, de esta teoría, procede del Ambrosiaster, un autor del siglo IV, cuya interpretación se introdujo en la glosa ordinaria a la Biblia. Hasta el siglo IX, siglo X, esta interpretación fue rechazada. El Ambrosiaster venía a decir, al menos es el único que se encuentra en la tradición patrística, que afirma explícitamente que el matrimonio entre gentiles, estamos hablando de un verdadero matrimonio, puede ser disuelto in favore fidei según la interpretación paulina de este pasaje. Aunque efectivamente, aunque no vamos a entrar aquí en el privilegium fidei, basado en la doctrina paulina, pero hasta los siglos XI parece ser que no hubo concretamente ninguna doctrina asentada sobre la disolución del matrimonio in favor fidei. Es decir, tenemos aquí una exégesis que empieza a tomar cuerpo y a empezar a influir en autores cristianos a partir del siglo XI. Otro elemento distorsionador de esta doctrina consensualista fue el obispo Igmaro de Reims, autor de la primera formulación de la teoría de la cópula en su obra De Nuptiis Stephani et Filii Regismundi Comitis. En ella juzga
como no vinculante el matrimonio de un joven noble que renuncia a consumar su matrimonio porque anteriormente había cometido incesto con la madre de su esposa. Y es decir, una afinidad sobrevenida. Él se niega a consumar su matrimonio por esta causa y concretamente Ingmaro concede esta posibilidad. Dice en su carta: «Siat pro talibus nuptis, sicut iste fuerunt, non esse coniugium, quibus defuit coniunctio sexum». Es decir, no hubo matrimonio porque faltó la unión carnal. Esta tradición de Ingmaro, para justificar su decisión, se basa en dos textos polémicos, y ahora veremos por qué. El primero es un pasaje de una carta de León Magno a Rústico de Narbona. En esa carta el Papa León Magno recoge la tradición consensualista del matrimonio. El matrimonio lo hace el nuptias non concubitus sed consensus facit. Las nupcias el matrimonio no lo hace la cópula carnal, sino el consentimiento. Sin embargo, sorprendentemente, Ingmaro en su carta une este texto de tradición consensualista con un texto falso atribuido a San Agustín, que contiene ese texto concretamente lo contrario que defiende San Agustín, la tradición consensualista. De hecho, aquí San Agustín San Agustín no, ese texto falsamente atribuido a San Agustín dice: «Nec pertinere poterit illa mulier ad matrimonium, cum quod ocetur non fuise commixio sexum». Esa mujer no pertenece al matrimonio porque no ha habido unión carnal. Esa atribución a San Agustín contradice totalmente su doctrina, y lo que hace Ingmaro es coger un texto auténtico de León Magno, consensualista, pero unirlo con una tradición de la teoría de la cópula y hacer decir a San León Magno lo que no decía. Esa es esa formación de ese primer momento. Ambos textos, así conjugados por Ingmaro, con base en la teología paulina de Efesios 5:32, gran misterio es este, pero yo lo digo en relación con Cristo y con la Iglesia, establece el momento de la sacramentalidad del matrimonio en la realización de la cópula conyugal, llegando de este modo a identificar el Christi et Ecclesiae Sacramentum con la relación sexual. El peso de la autoridad de León Magno y de San Agustín, junto con la recepción de estos dos textos en el decreto de Graciano, hará que la teoría de la cópula cobre una especial fuerza. Pero con anterioridad a la difusión del decreto, se puede decir que la doctrina canónica y teológica en relación con la constitución del vínculo era fundamentalmente consensualista. Por poner algunos ejemplos, Pedro Damián se refería al matrimonio inconsumado de María y José para oponerse a la teoría de la cópula. Ivo de Chartres también se muestra partidario de la teoría consensualista, e incluso va un poco más allá al plantear implícitamente que la relación sexual no es esencial a la constitución del matrimonio, aunque esta doctrina de Ivo posteriormente fue matizada por muchos autores. Ahora bien, cuando se observa, ¿no?, en la evolución doctrinal de los teólogos, es un tema que estuvo aquí, fue tema de investigación de esta Facultad de Derecho Canónico, donde el profesor Tejero y también don Tomás Rincón elaboraron toda una descripción de la teoría sacramentaria en relación con la constitución del vínculo. Ahí se aprecia desde luego en esta evolución doctrinal que los teólogos se aprecia ciertas incoherencias al establecer que la perfección sacramental se establece en la cópula, pero la constitución del matrimonio se realiza con el consentimiento. A la hora de explicarlo, pues no está del todo claro. Concretamente, Hugo de San Víctor, para solventar esta dificultad de conciliar el consentimiento como momento constitutivo del matrimonio con la sacramentalidad que proviene de la cópula, Hugo recurre a una operación un tanto artificiosa.
Él desdobla en dos momentos la sacramentalidad del matrimonio. Uno relativo al objeto esencial, el sacramentum coniugi, que simboliza la unión de Dios con el alma humana, y otro relativo al momento accidental, el sacramentum carnalis officii, imagen de la unión de Cristo con la Iglesia mediante la encarnación. Si San Pablo llama a este último sacramento magnum sacramentum, Hugo no encuentra otro modo que llamar al momento constituido del vínculo un maius sacramentum, un sacramento mayor, pero claro, ahí ya está, se aprecia en parte esa contradicción. Hablas, Hugo, de San Víctor, que el matrimonio es sacramental e indisoluble desde el mismo momento de su celebración mediante palabras de presente. El matrimonio no puede disolverse por ningún motivo, ni antes ni después de la cópula. Hugo de San Víctor está recogiendo la tradición transmitida mayoritariamente y justificándola en esa simbología sacramental. Pedro Lombardo, sigue también esta misma dirección con algunas particularidades que no me da tiempo a hablar. Pero vamos a pasar concretamente, hemos visto a dos teólogos filósofos fundamentales, vamos a pasar ahora al decreto de Graciano, como en la causa 27 de la cuestión 2, Graciano trata de este tema. Y lo que hace es procurar armonizar los numerosos textos que afirman explícitamente el carácter consensual del matrimonio con otros que afirman que el sacramento se da solo con la consumación. Para ello, afirma que el consentimiento inicia el matrimonio, mientras que la consumación lo hace rato, es decir, firme. Aquí no está hablando, Graciano rato no lo utiliza en nuestro sentido sacramental, sino con rato fundamentalmente está hablando de firmeza. Con la consumación, un matrimonio iniciado se convierte en algo firme. Esta es, aquí también habría que hacer referencia que el decreto de Graciano es una obra muy compleja. No se compuso en un solo momento, sino que tuvo también su evolución durante alrededor de 20 años. Y eso se aprecia, aunque también es una teoría que está todavía en discusión, pero los autores que han estudiado más la historia del texto, de cómo se compuso, pues hablan de una serie de evolución estudiando una serie de manuscritos. Esta terminología de matrimonio iniciado y matrimonio rato se encuentra en el primer manuscrito que se conserva del decreto de Graciano. El decreto de Graciano siguió evolucionando durante unos 15-20 años hasta que empezó ya a difundirse por todas las escuelas y universidades europeas. El problema es que esta primera armonización de Graciano se confunde posteriormente con la introducción de un término romanístico del derecho romano, perficitur. Graciano habla de que la consumación perfecciona el matrimonio, es decir, utiliza una terminología de los contratos reales del derecho romano aplicándola al sacramento, a la institución del matrimonio, y por tanto ahí empieza a haber un elemento de confusión importante, porque efectivamente los contratos reales el contrato se hace efectivo cuando realmente se entrega la cosa, y desde luego esa terminología aplicada a la institución matrimonial pues da lugar a una serie de consecuencias que desdibujan pues toda la tradición consensualista que hasta ese momento estaba llegando. Bien, en pocas palabras, ¿no? Espero que se pueda seguir. Esta es una síntesis muy apretada, ¿no? Es decir, con esta evolución en el pensamiento de Graciano, al introducir este término, el valor de la cópula en la formación del vínculo aparece como un elemento jurídico fundamental. ¿Qué pasa? Graciano se dio cuenta de que con este elemento vaciaba de contenido el consentimiento matrimonial y por tanto en un texto posterior, en una palea que aparece posteriormente, hace la distinción entre un consentimiento para casarse y un consentimiento que constituye el matrimonio, pues para no vaciar totalmente de contenido el consentimiento matrimonial.
En resumen, podríamos decir que a partir de la divulgación del decreto en las escuelas canonísticas del momento, con el respaldo de la teoría de la cópula de Igmaro de Reims, el consentimiento da lugar al matrimonium initiatum, que sólo mediante la cópula carnal se convertirá en un matrimonium ratum o perfecto. Antes de ese momento, los contrayentes, para Graciano, son sólo sponsi, mientras que tras la cópula se convierten en copulati. Sólo el matrimonio consumado es perfecto y totalmente sacramental, signo de la unión de Cristo con su Iglesia. Y para sustentar esta opinión, recoge Graciano esos dos textos de los que ya hemos hablado, la carta de León, epístola de León Magno a Rústico de Narbona y el texto falsamente atribuido a San Agustín. La posterior polémica entre la teoría del consenso y la teoría de la cópula, que se realizó en el siglo XII, pues se explica principalmente por la gran difusión que tuvo el decreto de Graciano y también las sententiae de Pedro Lombardo. Vamos a pasar ahora a ver las decisiones papales que entraron en juego y las reacciones de los principales teólogos y canonistas. Detrás de este modelo, de estas tensiones de la teoría de la cópula, en el fondo lo que se aprecia es también la influencia de las costumbres germanas, ¿no? Del realismo germano, y también un poquito anterior la legislación carolingia, que en el tema del divorcio era bastante, por así decir, generosa en la concesión del divorcio. Además, también existía una confusa tradición que permitía la disolución del matrimonio no consumado por entrada en religión, cuando uno de los cónyuges decidía, antes de consumar el matrimonio, entrar en un monasterio, entrar a la vida religiosa. Esa era una tradición que existía, que se daba, pero un tanto oscura. Rufino es uno de los principales representantes de la escuela de Bolonia. Escribió la suma al decreto, un comentario al decreto de Graciano, en torno al año 1159. Distingue una doble sacramentalidad en el matrimonio. El solo consentimiento simboliza la unión de Dios con el alma humana, mientras que la consumación del matrimonio simboliza la unión de Cristo con la Iglesia. Así como el alma puede separarse de la unión con Dios por el pecado mortal, del mismo modo, el solo consentimiento, el matrimonio iniciado, puede ser disuelto por diversas causas, mientras que el matrimonio consumado, plenamente sacramental, es indisoluble, igual que la unión de Cristo con su Iglesia. Ahí vemos reflejada de un modo clásico esta teoría de la cópula. Para Rufino, el matrimonio no consumado, válido pero no consumado, puede ser disuelto por las siguientes causas. Por un segundo matrimonio consumado, tras una relación sexual libremente consentida con otra persona, por impotencia de una de las partes, por entrada en religión, por un delito gravísimo como podía ser el conyugicidio, el intento de asesinato por un cónyuge hacia el otro, por una enfermedad permanente y también por una cautividad duradera. También hay otros autores que hablan de otras causas que pueden disolver el matrimonio, como puede ser la servidumbre, el parentesco espiritual, por herejía, por abandono. Bien, son otros casos, otras causas que aluden los autores. Para Rufino, desposorios y celebración del matrimonio son la misma realidad. Es decir, no distingue entre lo que una promesa para en el futuro constituir matrimonio y lo que son las palabras de presente. Ambas, en definitiva, para él constituyen la promesa de vivir en el futuro en comunidad carnal. Sin embargo, esta manifestación de la teoría de la cópula, tan claramente manifestada en Rufino, empezará poco a poco a cambiar la doctrina canónica. ¿Por qué? Porque empiezan a reflejarse en sus enseñanzas la recepción de las teorías y de las doctrinas teológicas de las escuelas francesas. Y de modo que este planteamiento de la teoría de la cópula será poco a poco más matizada. Entonces, así, frente al modelo de la versión divulgada del decreto, que fija en la cópula el elemento jurídico fundamental para la formulación del vínculo, se fue nuevamente asentando en la doctrina del momento
el principio consensualista, aunque atribuyendo una serie de consecuencias jurídicas a la cópula. Para ello, para esta labor de fijación de esta doctrina, fue fundamental las decisiones, las decretales de los papas. Principalmente, el primero que de una manera más sistemática trata de este tema fue Alejandro III. Alejandro III, también plantea sus dificultades. En un primer momento, porque hasta hace poco, hasta inicio del año 2000, se pensaba que el canonista, el Magister Rolandus, era el mismo Rolando Bandinelli, que posteriormente fue Alejandro III. Actualmente se puede afirmar con bastante seguridad que fueron dos personas distintas. La suma de Rolando pertenece no a Rolando Bandinelli, sino a otro Magister Rolando. Entonces, a la hora de intentar hacer un todo coherente de la doctrina de Alejandro III, hay elementos que no sirven para esa fijación. Por otra parte, hay también decretales del Papa que no están datadas, no sabemos su fecha concreta y por tanto no sabemos si fue anterior o posterior a otras decretales que tratan del mismo tema. Y por otra parte, frente a todo esto, se aprecia en este Papa no un pensamiento coherente. Doy algunas muestras. Por una parte, en una ocasión, en la decretal Licet, y tras alguna ambigüedad a la hora de interpretarlo, el Papa Alejandro III afirma la prevalencia del primer matrimonio todavía no consumado frente a un segundo matrimonio consumado, en favor del consentimiento. Ha habido verdadero matrimonio en esas palabras de presente y, por tanto, aunque haya habido posterior palabras de presente y consumación del matrimonio, en este caso la mujer debe volver a su primer y único marido. Eso en primer lugar. Sin embargo, se encuentran también algunas decisiones de Alejandro III que no se ajustan a este esquema consensualista. En otra de sus decretales, es público, parece entender que solo el matrimonio consumado es perfecto e indisoluble. Concretamente, en esta decretal concede a una mujer la posibilidad de entrar en religión antes de consumar el matrimonio. Por otra parte, Alejandro, en otro momento, afirma también, declara, que el segundo matrimonio celebrado tras una disolución injusta o errónea de un primer matrimonio, si esta disolución se ha llevado a cabo con el consentimiento de la Iglesia, no puede ser ya disuelto. Es decir, una concesión de nulidad matrimonial que posteriormente se declara errónea, Alejandro III declara no debe volver al primer matrimonio. Manténgase en esa segunda unión matrimonial. ¿Por qué? Por la decisión de la Iglesia, que fue la que anuló erróneamente, en este caso, el primer matrimonio. Es decir, hay una falta de homogeneidad en el pensamiento de Alejandro III. Y ello porque, claro, muchas veces al intentar interpretar o sintetizar la doctrina matrimonialista de Alejandro III, algunos autores han pensado que Alejandro III estaba intentando realizar un sistema matrimonial concreto. Y una de las autoras más expertas en las decretales de Alejandro III, Anne Dugan, afirma que se llegan a conclusiones erróneas si uno tiene en mente al Papa Alejandro III intentando hacer una sistematización matrimonial. Ella afirma que realmente lo que hacía el Papa era dar solución a una serie de problemas que se le planteaban y donde había toda una serie de tensiones, de teorías consensualistas, de teorías de la cópula y, por supuesto, tensiones pues también del mundo germánico, ¿no?, en relación con la disolución de un matrimonio no consumado. Parece ser, y efectivamente estas decretales muestran, que no hay realmente un deseo de establecer una sistemática matrimonial, sino de ir dando respuesta en la medida de lo posible y con la doctrina del momento a esos casos que se presentaban al Papa. Con posterioridad, Alejandro III se encuentran también otras decisiones papales a este respecto, como la de Urbano III, que disolvió un matrimonio no consumado por lepra de una de las partes. Este mismo Papa se pronunció sobre un supuesto matrimonial por defección de la fe de uno de los contrayentes, es decir, por abandono de la fe, pero
no está muy claro si se trata de una disolución del matrimonio o de una simple separación de los cónyuges. Sin embargo, sí que se encuentra una decretal del Papa Celestino III que disuelve un matrimonio válido y consumado por defección en la fe del marido. El Papa dice que una tal contumelia creatoris, que tal ofensa al Creador, disuelve el matrimonio. Esta es una decretal realmente llamativa, tan llamativa que su inmediato sucesor, Inocencio III, criticó directamente y claramente esa decisión del Papa. Concretamente, Inocencio III admitía, afirmaba que predecesores suyos habían disuelto matrimonios no consumados por entrada en religión o matrimonio entre infieles, cuando uno de ellos se convierte y el otro no consiente en convivir sin grave ofensa al Creador. Sin embargo, afirma que no es posible que esta contumelia creatoris, que una defección en la fe, pueda disolver un matrimonio ya consumado. Inocencio III es el otro gran pontífice que influye en la constitución de la teoría, no de la teoría, sino de la institución de la disolución del rato y no consumado. Concretamente, se aprecia en las decretales de Inocencio III una mayor, se aferra más a la teoría consensualista. Inocencio no llega a ver con buenos ojos la disolución del matrimonio no consumado por entrada en religión. De hecho, en una de sus epístolas manifiesta la intención de cambiar esta doctrina, de cambiar esta práctica, pero no le da tiempo, muere antes. Sin embargo, sí que se aprecia la influencia de este Papa, porque en las decretales de Gregorio IX, en una recopilación de las principales decretales anteriores, realizada en 1298, desaparecen todos estos casos que hemos visto de Rufino, de disolución del matrimonio rato y no consumado, y solo se conserva la disolución en caso de entrada en religión. Es decir, la tarea, las decisiones de Inocencio III llevan a este aspecto. Bueno, no voy a hablar de mucho, pues uno tal vez su suma sobre el decreto es una de las principales comentarios medievales a la obra de Graciano, pero sintetiza. Lo que hace Bucio es sintetizar lo que hasta ese momento había, las teorías precedentes o la psicología matrimonial y la sacramentalidad, defendiendo la teoría y la tradición consensualista. Me parece interesante este párrafo. Con esa síntesis realizada por Bucio, quedan fijadas las bases legales que establecen la prestación del consentimiento como momento esencial de la constitución del vínculo, y sin embargo permanecieron institutos jurídicos basados en la copula carnalis, como es el caso de esta disolución del matrimonio rato y no consumado. Sin embargo, hay también un elemento muy interesante, es decir, después de Inocencio III, y como hemos visto en la decretal de Gregorio IX, hay alrededor de 2 siglos en que no aparece ninguna decisión papal de disolución del rato y no consumado, salvo la por entrada en religión. Es decir, como si los papas no estuvieran muy seguros de esa potestad que tenían. Sin embargo, posteriormente fue Martín V, en el siglo XV, quien empezará a conceder con cautela nuevos casos de disolución del rato y no consumado, aparte de por entrada en religión. ¿Cuál es la reacción de los canonistas y teólogos? Pues vamos a ver. Sin poder entrar en demasiados detalles, son pocos los autores que reconocen la plena potestad del Papa para disolver un matrimonio rato y no consumado. Algunos de ellos lo justifican en una ficción legal, se trata de una ficción legal. Otros mediante la opinión de que la indisolubilidad del matrimonio no consumado se trata de una norma de derecho eclesiástico, mientras que la indisolubilidad del matrimonio consumado correspondería al derecho natural. Otros autores opinan que la práctica
anterior de la dispensa del matrimonio rato fue abrogado por Inocencio III, es la opinión de algunos autores. Y más incisivos fueron Uguccio y Laurentius al rechazar las dispensas otorgadas por los papas. Pero la mayoría de los decretalistas evitan la confrontación directa con las decisiones de los pontífices e interpretan estos textos como una confirmación de la indisolubilidad del matrimonio, con excepción de la entrada en religión, al mismo tiempo que salvaguardan la autoridad papal. Pero en conjunto, se puede decir que los decretalistas, que una gran parte de los canonistas de las siguientes generaciones y la mayoría de los teólogos del siglo XIII y XIV niegan la potestad del Papa de disolver un matrimonio no consumado. Este espacio de tiempo coincide con la ausencia de esos 2 siglos, ¿no?, que hemos visto de decretales papales. Por tanto, ¿cuál podría ser la conclusión? Y para hacer reflexionar. Como se ha podido apreciar, espero, de alguna manera medianamente clara en estos minutos que nos han precedido, ni la praxis de los pontífices de los siglos XI a XV, ni las reflexiones de los doctores, estuvieron en grado de establecer un criterio preciso en base al cual el pontífice podría usar la potestad de disolver un matrimonio no consumado en favor de la entrada en religión o por otros motivos. También ha quedado patente cómo la doctrina no fue unánime al reconocer al Papa este poder. Es sintomática la opinión de los opositores a las dispensas papales, que interpretan las intervenciones de los pontífices analizadas anteriormente como disolución de simples esponsales, es decir, de simples promesas de matrimonio, o casos de impotencia o verdaderos impedimentos dirimentes, es decir, que no se trataría de una verdadera disolución, sino que consistiría simplemente en casos de nulidades matrimoniales. La dispensa, sí que me parece interesante recoger una opinión a mediados del siglo XV del Panormitano, el último de los grandes decretalistas, canonistas. Manifestaba que si no fuera porque existe una praxis contraria de la Iglesia, él afirmaría que el matrimonio no consumado, fuera del tradicional caso de la entrada en religión, en sí mismo es absolutamente indisoluble. Y del mismo modo opinaban Antonio de Firenze y Juan de Torquemada. Es decir, hay una tradición uniforme a la hora de presentar estas dudas, ¿no? Al hilo de estas reflexiones, para finalizar esta intervención, pues querría hacer una reflexión, una referencia sobre el núcleo de la institución matrimonial y ahora sí, sobre su disciplina actual. Y vuelvo otra vez a Graciano. Me parece que la distinción que realizaba Graciano entre un matrimonio, verdadero matrimonio ya iniciado, y un matrimonio rato, firme, es muy interesante, porque en el fondo refleja también la doctrina o las tradiciones judías y romanas. No se puede decir, me parece a mí, que hubiera un momento clave en la celebración del matrimonio judío. Era una serie de ceremonias alargadas en el tiempo. También tenemos la práctica antigua de el consentimiento matrimonial y solo tras varios años con posibilidad consumar el matrimonio. ¿Qué sucede en ese lapso de tiempo? Se puede decir que es la propuesta, ¿no? Se podría hablar y pensar en el día de hoy en la relación matrimonial, la institución del vínculo, no como en un momento decisivo, sino como en una constitución de un modo evolutivo, un primer momento en el consentimiento y un segundo momento en la cópula. Me parece, por una parte, aquí hay ¿no? Abogados y jueces que a lo mejor tienen más experiencia, pero pienso que muchos de los casos, la mayoría de los casos de disolución de un matrimonio rato y no consumado, se debe principalmente o a falta realmente de voluntad matrimonial en la parte que no quiere consumar el matrimonio, o en verdaderas causas psíquicas que pueden constituir una verdadera nulidad del matrimonio. Pienso que
que la regulación actual de dirigir todo matrimonio no consumado directamente por el trámite del rato no consumado, por ser más rápido, aunque haya indicios de que pueda ser un matrimonio nulo, pienso que es una realidad que no ayuda a la comprensión del vínculo matrimonial. Por eso no es del todo ilógico algunas conclusiones del mundo alemán, decir, bueno, hay uno de los artículos, una de las opiniones que decían, no puede ser posible que los papas, viendo esta evolución más o menos que hemos visto ahora, unos papas, 2 siglos prácticamente de ninguna disolución, y a partir de Martín V de nuevamente nuevos casos de disolución, decía un autor en el año 1960, puede ser que los papas puedan disolver también los matrimonios consumados y todavía no lo saben. Puede ser que los papas tengan esa potestad. A mí, de la síntesis o de la evolución de institución, me parece todo lo contrario. Un poco es para responder a esta pregunta, ¿no? Pero un tanto, un poco así, de modo brusco, pero puede ser que los papas no tengan la posibilidad de disolver un matrimonio rato pero no consumado, pero todavía no lo saben, basándome en las opiniones de decretales, canonistas, pero en todo caso, concediendo por supuesto la potestad vicaria del Papa, es decir, no desde un punto de vista humano, sino haciéndose intérprete de Cristo, de disolver un matrimonio rato y no consumado, pienso que debería ser una realidad realmente excepcional. Que no pasaran por el Papa toda una serie de ratos y no consumados que realmente podrían ser matrimonios nulos. Esta generalización de la concesión de esa disolución por el poder papal me parece que no hace ningún favor ni a la potestad papal ni por supuesto a la institución de la indisolución del matrimonio. Bueno, como tengo que acabar, lo dejo aquí y...